única. Hay muchísimas interpretaciones al respecto y es un concepto que ha ido de alguna manera evolucionando. Tampoco quizá, y esto es un gran desafío, hay una receta única. Esto depende en gran medida de los distintos códigos culturales de cada país y de las necesidades que van ciertamente evolucionando poco a poco. Es interesante, finalmente, ya para dar paso formal a la apertura de este seminario, comentarles que el investigador estadounidense Boyd Cohen destaca que desde la perspectiva histórica la ciudad inteligente ha pasado por tres grandes fases. Una primera etapa donde son los proveedores de tecnologías quienes tocaron la puerta y llamaron la atención de las autoridades locales respecto a la necesidad y a la conveniencia y a la oportunidad de poder insertar las nuevas tecnologías en bienestar de los ciudadanos. Una segunda fase donde efectivamente las autoridades locales toman conciencia de la importancia de estos emprendimientos y plataformas tecnológicas para poder construir políticas y buenas prácticas en ese sentido. Y es así que la literatura nos demuestra y la experiencia empírica que hoy en día estamos en esta etapa de desarrollo. Sin embargo, hay algunas ciudades inteligentes y algunos de los países que hoy se suman a esta iniciativa que nos muestran que realmente para lograr una ciudad inteligente, una ciudad que efectivamente sea mucho más solidaria, más inclusiva y más participativa, se requiere a la persona humana como centro de atención. Y es por ello que en esta ocasión nos pareció relevante invitar a distintos expertos, tanto de Alemania, de Israel como de Chile, que nos van a enfocar desde distintas perspectivas la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una ciudad inteligente, ciertamente alineado a los ODS. Esta iniciativa tripartita tiene por objeto fundamental, y en palabras de mi amigo Andreas, Becoming Smarter Together. Ojalá que juntos también podamos construir mayor y mejor inteligencia colectiva. Con estas palabras iniciales quisiera abrir formalmente este espacio, darle la palabra en primer lugar a nuestra querida embajadora de Israel, Marina Rosenberg. Yo tengo el currículum en mi mano, es un currículum espléndido, al igual que el del embajador de Alemania. Sin embargo, me parece, y me voy a permitir simplemente mencionar lo siguiente. Es la primera embajadora mujer en Chile. He tenido el privilegio también de conocer su experiencia y expertise por avanzar hacia una mayor equidad de género. Y desde allí yo sostengo que esto no solamente es una obligación ética, sino una necesidad para alcanzar un mayor desarrollo humano que nos compromete también a nosotros los hombres. La embajadora también, durante su trayectoria, ha tenido un trabajo muy importante en los distintos procesos que han permitido los acuerdos de Abraham y la regularización, ¿no es cierto?, de las relaciones diplomáticas en aras de la paz, no solamente en el Medio Oriente, sino también extensivo a otras zonas del mundo. Como comentamos al inicio de este seminario, la embajadora también estuvo destinada en la Embajada de Israel en Alemania durante los años 2014 y 2017, lo que le permitió ciertamente conocer no solamente el idioma, sino sobre todo los códigos culturales y las sensibilidades, y por ello que fue la primera promotora de avanzar en una iniciativa de esta naturaleza. Finalmente, también quiero agradecerte, embajadora, porque he sido también testigo privilegiado y presencial de tu compromiso con la sociedad chilena durante la crisis sanitaria que estamos viviendo. No solamente con trabajos que dicen relación con donaciones, sino también con capacitar. Capacitaciones a médicos en zonas alejadas, rurales, con todo lo que dice relación con el conocimiento, la innovación y la tecnología israelí, que ciertamente, conjuntamente con la de Alemania, nos va a iluminar durante este seminario. Embajadora Bruja Abba, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, querido Eliel, y gracias por la invitación. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a este primer encuentro de una serie de webinars que se ha diseñado pensando en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Para mí es un gran honor inaugurar este ciclo que estamos organizando junto con la Fundación Konrad Adenauer y desde el cual queremos contribuir compartiendo experiencias y generando la construcción de ideas colectivas.
Quiero saludar a mi colega y a mi muy querido amigo, el embajador de Alemania aquí en Chile, el doctor Christian Elbach. Embajador, un privilegio compartir juntos este espacio. A la Fundación Konrad Adenauer, que tuve el privilegio de conocer durante mi misión en Alemania, en Berlín, y cuyo trabajo en pos de la democracia valoro muchísimo. Y al Chile-Israel Council y a su presidente, el querido Eliel Jason, que actúa como moderador el día de hoy, como también a los expositores, a la doctora Ángela Jaín de la Universidad de Humboldt en Berlín, a Tomás González de la Fundación Tribu y a Asaf Francés, director de política urbana de la empresa israelí Zen City, una startup dedicada a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en las ciudades. Para nosotros como embajada es un honor estar aquí y poder contribuir a la discusión y el análisis de oportunidades en el tema de Smart Cities. El historial de innovación de Israel en campos como seguridad ciudadana, informática, transporte, agua, tecnologías limpias y salud digital ha servido de semillero para nuevas ideas y soluciones para las ciudades israelíes y los gobiernos locales en el mundo. Las ideas no son secundarias a los productos. La capacidad de imaginar cómo pueden funcionar las ciudades ha sido crucial. Y desde ahí hemos podido soñar y construir ciudades inteligentes, es decir, lugares donde las personas puedan vivir, trabajar y jugar utilizando servicios municipales más amigables, eficientes y económicos. El mundo se está enfrentando con desafíos globales muy importantes y profundos, agravados por la pandemia. Es por ello que debemos redoblar nuestros esfuerzos para asegurar un desarrollo sostenible, social, económico y ambiental, uniéndonos a los esfuerzos de la comunidad internacional por llevar a cabo los objetivos de desarrollo sustentable que asegurarán una vida mejor a millones de seres humanos en todo el planeta. Y es precisamente este desafío global que nos impulsa a compartir con ustedes esta serie de webinars. Nosotros, en Israel, creemos profundamente en la importancia de compartir con nuestros pares en el mundo, de potenciar la cooperación internacional para enfrentar desafíos comunes. Muy bienvenidas y bienvenidos. Espero que disfruten de este primer seminario, que nos puedan acompañar también en los que vendrán y sobre todo que se lleven consigo el espíritu de desarrollo sustentable y de cooperación que anima a las organizaciones de este ciclo. Muchas gracias. Toda rabá. Toda rabá, muchas gracias, embajadora, por tus convocantes palabras. Yo a la audiencia simplemente quisiera recordarles que contamos con interpretación simultánea. Van a poder apreciar, hay un mapa mundi abajo donde van a poder efectivamente escuchar esta transmisión tanto en español como en inglés. También quisiera recordar que gracias a la Konrad Adenauer y Andreas Klein estamos iniciando una jornada de conversatorios, ¿no es cierto?, en esta materia y en esta oportunidad dedicado al tema de la participación ciudadana. En este caso, quisiera a continuación dar la bienvenida a nuestro querido embajador de Alemania, don Christian Hellbach. Entiendo que estudió Derecho, se doctoró en Derecho Constitucional en la Universidad de Constanza, en Alemania. Me resultó inevitable, embajador, revisar en algún momento, dado esta efervescencia del debate constitucional y su expertise, revisar también la inspiradora Constitución alemana, y hay también una disposición que invoca y llama a todos los ciudadanos y ciudadanas alemanas a proteger los fundamentos esenciales de la vida. Algo que suena tan poético, ¿no es cierto? Efectivamente hemos podido ver que en la práctica se ha venido implementando a través de ciertas políticas públicas. Así que felicitaciones por esa expertise y por todo lo que se pueda trabajar en ese sentido. También quisiera recordar que el embajador estuvo destinado a Naciones Unidas en Ginebra, en Colombia, ha ocupado cargos en distintas direcciones generales de asuntos jurídicos, recursos humanos, etc., y nos acompaña en Chile desde agosto del 2019. Finalmente quisiera rescatar si hay un elemento en común que el excelentísimo señor embajador ha estado promoviendo y que es una causa común con Chile,
es el multilateralismo. En un mundo, ¿no es cierto, embajador?, donde vemos un repliegue de nuestras fronteras, una especie de desglobalización, creo que es particularmente relevante destacar la labor que usted está efectuando en esta materia, en bienestar no solamente de ambos países, sino de la región y del mundo en general. Así que bienvenido y muchas gracias por su participación, embajador. Muchísimas gracias por esas palabras de presentación tan amables. Yo quiero, antes que nada, por supuesto, saludar a los y la panelista, Asaf Frances de Israel, Ángela Yain de Alemania, Berlín, y Tomás González de Fundación Tribu aquí en Chile. Quiero resaltar sobre todo el carácter, como ya se ha hecho, el carácter tripartita de esta convocación, que tiene varias razones de ser. Por un lado, por supuesto, el hecho de que, como lo dijo mi querida colega Marina, tenemos mucho que aprender los unos de los otros, pero hay otro aspecto también. Para nosotros es de fundamental importancia mostrar ante el mundo que Alemania e Israel son socios y viven una amistad que ojalá sea eterna. Y de paso, se me olvida saludar a todos los demás y a darle las gracias sobre todo a Chile-Israel, al Consejo Chile-Israel, no sé por qué le dicen Council, y a la Fundación Konrad Adenauer, que han tenido esta idea y han hecho posible este encuentro. Y por supuesto, un saludo muy cariñoso para Marina, mi querida colega, y para todos los integrantes y representantes de la Embajada de Israel. La verdad es que, bueno, por supuesto que no soy experto. Of course, I'm not an expert. No soy experto en estos temas, pero sí not an expert, but creo que hay un eco, o sea, hay una forma de interpretación. Sí, a ver, bueno, a mí me llama, cuando pienso sobre este tema, me llama la atención que hay una especie como de paradoja entre entre lo que vemos y lo que se pensó algún tiempo atrás, some time ago, cuando frente al desarrollo de la urbanización dentro del contexto digital, hubo quienes postularon que este desarrollo daría final a la concentración de las poblaciones en los centros urbanos. Quien habló, como por ejemplo el escritor de tecnología George Hilder, author of Technology, que las ciudades son un equipaje sobrante de la era industrial. That cities are extra luggage left from the industrial area. Que debido al continuo crecimiento de la informática personal, las telecomunicaciones y la producción distribuida, nos dirigíamos a la muerte de las ciudades. Y la verdad es que no podías haber estado más equivocado, y ahí está la paradoja, porque sí tenemos ese desarrollo digital por un lado, pero la realidad es que, como ya se ha dicho, hoy día más de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos y aglomeraciones urbanas, y para el 2030 esta cifra aumentará a unos 5.000 millones. Y así que es importantísimo manejar ese desarrollo y los desafíos que significa no tienen solamente que ver con el manejo sostenible del desarrollo urbano, sino también no olvidemos, no olvidemos que también habrá que atajar las consecuencias que tiene la urbanización para zonas rurales a nivel de conectividad y servicios, pero ese es un tema aparte. Disponemos hoy de los medios para enfrentar los desafíos que trae el rápido crecimiento urbano. La respuesta está en las ciudades inteligentes. Y yo hoy concluyo simplemente expresando la esperanza de aprender hoy realmente
algo más sobre cómo podemos comenzar a programar estas ciudades que gracias al rápido desarrollo de la conectividad digital se han convertido en algo así como computadoras al aire libre. ¿Cómo las podemos programar para que sean más sostenibles y se adapten mejor a nuestras necesidades? Los dejo con esto también en aras de acotar la introducción y de pasar a escuchar lo que nos tienen que decir los expertos sobre el tema. Muchísimas gracias y una vez más muy contento de hacer parte de este evento. Gracias. Embajador, muchísimas gracias por sus convocantes e inspiradoras palabras. Bueno, dando inicio formal al aprendizaje que vamos a llevar a cabo, gracias a nuestros tres panelistas, quisiera dar la bienvenida a Ángela Caín. Es interesante advertir que Ángela tiene y cuenta con una formación académica que se centra en la planificación urbana, cuenta con un doctorado en gestión de la movilidad sostenible en la Universidad de Humboldt en Berlín. Desde hace más de 15 años, Ángela lidera proyectos de investigación aplicada en el campo de la transformación urbana sostenible y respetuosa con el clima, con un enfoque de métodos participativos. Asesora también a los tomadores de decisiones sobre el diseño de procesos para la deliberación ciudadana y es parte de la red internacional Democracy Research and Development. Actualmente revisa y trabaja en todo lo que dice relación con el programa alemán de ciudades inteligentes, que está liderado por el Ministerio Federal del Interior, Construcción y Comunidad. He podido, Ángela, revisar, gracias a Andreas, algunos papers, interiorizarme respecto a las temáticas, los énfasis, ¿no es cierto?, en los cuales tú has venido trabajando, y aquí yo me voy a permitir dejarte algunas preguntas que tú misma planteas en algunos de esos papers, que me parecen particularmente relevantes para explorar no solamente en este espacio, sino también más adelante. Pero me gusta mucho esta dinámica de que seas tú la que construyas esas grandes preguntas, porque hoy en día, como aprendí de la embajadora de Israel, quizá más importante que las respuestas es hacer las preguntas correctas. Y allí, rescatando tu propiedad intelectual, es interesante, por ejemplo, saber que además de la pregunta del para qué y del qué debe aplicarse en una ciudad inteligente, en el futuro será necesario responder con más claridad a cómo se configura el proceso de transformación digital. ¿Qué significa la transformación digital para el trabajo diario de las municipalidades? ¿Qué herramientas de comunicación y participación deben garantizar una comunicación fiable? Y finalmente, ¿cómo lograr un municipio que pueda utilizar la digitalización y las tecnologías digitales en interés de todos y todas los ciudadanos? Así que con esas preguntas tan convocantes que fueron justamente construidas por ti, quisiera darte la palabra y nuevamente agradecer tu espléndida presencia. Hola, buenas tardes. Estoy muy encantado. Es un honor para mí hablar hoy aquí. So this is all I will say today in Espanol. Dankeschön, Dankeschön, So, Ángela. yeah, I feel very honored to have the opportunity to speak here today. Thanks to the honored initiative of Ambassador Rosenberg and Ambassador Hellbach, Dr. Hellbach. Thanks, Andreas Klein, for the invitation. And thank you, Eliel, for the moderation of this great event. I was actually invited to speak about citizen participation in smart cities, or rather citizen deliberation. And therefore, I'm not going to try to give you a definition of what smart city is. I think Ambassador Rosenberg gave a very good introduction to the idea of the smart city, and as well did Ambassador Hellbach. So I will try to focus a little bit on the specific idea of a smart city from the German perspective.
Some years ago, Germany developed a so-called Smart City Charter, and I try to focus a little bit on the aspects of citizen participation when I introduce you some ideas of this charter. So first of all, this charter includes 4 key guidelines, and it says that digital transformation requires goals, strategies, and structures. It requires transparency, participation, and co-creation. It requires infrastructures, data, and services. And lastly, resources, skills, and cooperations. And I guess in your introductions, you already covered those several aspects of smart city. So the smart city is participatory and inclusive according to the definition of the German Smart City Charter. It implements integrative concepts for the comprehensive and self-determined participation of all people in social life and provides them with easy access to digital and analog offers. And yeah, you also mentioned already the need for sustainable development. So the German Smart City Charter also includes the new urban agenda of the United Nations, and secondly, of course, the UN Sustainable Development Goals, among others. And maybe later on, I will post some links where you can read more about the German Smart City Charter. Looking at the city of Berlin, where I live and where I work, mainly the city of Berlin recently won a funding coming from the Federal Ministry for the Interior. The federal ministry funded a big research and model program for smart cities made in Germany. And I can tell you a little bit more, first of all, from the city of Berlin and how they are going to approach the idea of participation in a smart city. The basic idea is to apply a quintuple helix approach, which includes people from government, people from private sector, people from civil society and research, and which will focus specially on the so-called silent groups of the society. So this quintuple helix approach includes all these groups and tries to facilitate a dialogue between those groups. The approach also includes target group specific or different target group specific formats, especially in the early stages of the smart city development process. And a recommendation that already came from the initiators says that it's good to start early and also create offers for citizen participation and citizens' involvement continuously. It's also important for a governance, for a good governance based approach to listen openly to the ideas and concerns and demands of the people. Their idea, like the Berlin city's approach, says that they don't want to finish anything alone. They also always want to stay in dialogue with the whole society of the city. They try to work as transparent as possible and show all the
give feedback and feedback all the results that they have like collected through all their work. It's also the idea to foster new and co-creative alliances in order to have a maximum impact throughout the society of the city, and also to include multiple perspectives. So what does the city of Berlin, or what are the methods that are used by the city of Berlin? They do, for instance, interviews with silent groups. That means that they approach groups that don't participate by their own ambition and initiative, but they go there actively and listen actively to those groups. They also interview senior civil servants to also include their perspective and experience. They do interactive workshops with representatives from all the groups I've already mentioned. They do expert consultations in roundtable discussions, and also offer online consultations. So it's a broad range of methods and offers where people from very different groups are involved. What I like to mention here is that there is a difference between participation and citizen deliberation. And I think Andreas has approached me because I had in my LinkedIn account, I had the title Smart Cities and Citizen Deliberation. So there are some differences, and of course both approaches have their strengths and weaknesses. I would like to highlight those differences, and they are in numbers of the participants, the type of participation or the methods used, and especially how participants are selected. So in participatory democracy, usually governments want to involve large numbers of people in a political decision-making process. In deliberative democracy, it's a relatively small number of people who are involved. But because it's the small number is because it's difficult to have a deep deliberation and exchange of thoughts when you have big numbers of people. So participation of all citizens is kind of contrary to deliberation in terms of numbers. Deliberation requires that people are well informed about the topic that is at stake. They consider and represent different perspectives, and they are, lastly, they try to come to a consent. So in the end, they try to find out what can we agree on. And this is sometimes different when you talk about citizen participation, because then the perspectives can be quite different and the outcomes can be also contradicting. So lastly, I come to the selection method of those different approaches in participation. Usually people are self-selected. That means there is an open invitation by, for instance, the city government, and people who are interested, they come to the town hall or join a digital meeting, or they join an online participation platform. And in citizen deliberation, usually people try to involve a representative but small group in order to reach this in-depth deliberation. And this is often reached by
a democratic lottery. That means the participants are selected by lot or random selection, but still it is the aim of such random selection that a wide representation of people takes part. For instance, equal men and women, people from different ages, people from different socioeconomic backgrounds, and so on. The OECD developed together with some experts some principles, good practice principles for citizen deliberation. I will post a link later on. So this is very interesting to have a look at those principles if you want to step deeper or dive deeper into these principles of citizen deliberation. So what about deliberation in times of crisis? I mean, we would always have a digital dialogue, I guess, because it's difficult to have a face-to-face dialogue between Germany, Israel, and Chile. But if you talk with citizens from your city, you would usually invite people in person if you can. But during these times of during the pandemic, it was really, really difficult to have face-to-face deliberation. So there are a lot of examples now where there was successful deliberation also in online formats. And this worked astonishingly well. First, I mean, I am a fan of face-to-face deliberation, but when I had no other choice, I I saw that it also works quite well in this digital sphere. And such processes could happen on many very different topics. For instance, I can tell you about some examples. I did deliberations and participation on new tramways that are going to be built for Berlin. I did an online dialogue on artificial intelligence, which was commissioned by the German parliament. I moderated a citizens' dialogue on sustainable transformation of a coal mining region in Germany. There was, I did some planning cells, which is based on random selection, on carbon pricing, on a healthy city, on citizens' dialogue on autonomous vehicles. So there are a number of fields and topics where citizen deliberation already happens. And just two more examples. There were two nationwide citizens deliberation processes in Germany, so-called citizens assemblies, one of them on the future of democracy, also supported by the German parliament or by the president of the German parliament, and another one on Germany's role in the world. This was finished just recently, and I will also provide you a link on that. So also very big questions can be handled and can be discussed together with citizens, and it can also be done online. So it works. So what about the times after the pandemic? Do we go back to normal, or do we go to a new normal? I would say the time is now to act and to change things. Crisis literally means opportunity in ancient Greek. So I think during the pandemic, we made big progress towards digitalization of different services and also communication. But I think, and I would like to discuss with you in Chile,
at least in Germany, we also saw growing disparities between different social groups. And coming back to the idea of the smart city is a transformation of people's living environment. And I guess, or I'm sure all people must be taken along the way. Otherwise, those disparities will grow even more, and people will show that they are not happy with how politics is going on. So we need to put the people, their ideas and needs in the center of smart city development. And we don't need to put technology in the center. The technology is always a means to an end. So co is the key, co-creation, collaboration, co-design. It requires multiple perspectives, players, and approaches. And what it needs, and with that I will end, what it needs is transparent information. It also requires capacity building in order to be able to have deep deliberation. And it sometimes also needs special invitations to the so-called silent groups of a society. And with this, I thank you, and I end for now, and I'm happy to answer your questions later on. Ángela, muchísimas gracias por tu lúcida y sólida presentación. La verdad es que ha sido sumamente convocante, y Andreas tiene un punto. Yo creo que este puede ser y debe ser el inicio de una conversación más amplia a futuro. En lo personal me llamó particularmente la atención la importancia que tú destacas en tu trabajo a los grupos silentes, que muchas veces, independientemente del nivel de desarrollo humano de nuestras sociedades, efectivamente no tienen una participación, ¿no es cierto?, activa o proactiva en los distintos procesos. Y respecto también a las limitaciones que tenemos hoy en día de no poder deliberar, como bien dices, presencialmente, efectivamente leí hace un tiempo que el teletrabajo y la teleeducación de alguna manera quizá nos está haciendo más productivos, pero menos innovadores, porque es el contacto visual, ¿no es cierto?, la presencia de uno y otro los que permiten hacer confluir y crecer nuestro conocimiento y la innovación pública o privada. Entonces estamos efectivamente en un punto de inflexión y vamos a ver ese recorrido. Ángela, muchísimas gracias. A continuación, yo quisiera darle la palabra a Asaf Frances. Baruch haba, bienvenido a este espacio, que representa a la empresa israelí SenCity. Y SenCity nos dice y nos recuerda, administrar una ciudad es un constante desafío de priorización. ¿Cómo puede una ciudad con recursos escasos satisfacer las necesidades de sus vecinos y vecinas? Para lograrlo, las autoridades locales necesitan la mejor información y herramientas analíticas para conocer más y mejor a sus ciudadanos. Y así, entiendo, Asaf, surgió SenCity, utilizando inteligencia artificial, Big Data, para reinventar la forma en que los gobiernos locales toman decisiones. Asaf es director de políticas y asociaciones urbanas de SenCity, administra las relaciones de la empresa con organizaciones gubernamentales de la industria, también en claves estatales y nacionales. Antes, Asaf se desempeñó como gerente de proyectos senior para el equipo de innovación de la ciudad de Tel Aviv, iTeam, apoyado por Bloomberg Philanthropies. Yo, antes de darte la palabra, me resulta inevitable compartir con toda la audiencia la gran misión y visión que tiene SenCity, que es particularmente convocante. Y dice algo así: creemos en los gobiernos locales, creemos en las personas, creemos en la información. Con esa reflexión, Asaf, la palabra es tuya y muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much, Eliel, and thank you everyone for having me. Wait, let me turn off the video. Can you hear me okay? Great. I will share my screen now. And Angela, I just want to comment, your presentation was great and super interesting. One thing that I've seen in the smart city paradigm shift, and this is kind of take us into Zen City, is sort of the move from talking about a smart city to talking about smart citizens to talking about smart communities.
and making sure that residents are in that process of informing how your smart city paradigm strategy is being developed. And more recently, there's more conversation about beyond the smart, talking about intelligence. So not just knowing what to do or how to think about a city that's well-connected and residents that are well-connected, but also constantly learning and adapting and improving the strategy as we go along and new needs come up, especially in a time like this, as we've all been experiencing the pandemic over the last year and a bit. So I'm going to dive right in and talk about Zen City. You can see my screen, correct? Yep, great. So this is us. This is us about a year and a half ago. We're now 90 employees, 90 in Israel and about 10 across the world. Some of them in Europe, some of them in the US, and one recently in New Zealand. But we're based out of Tel Aviv. And we were established in 2016 by two founders, Eyal and Ido. Zen City is currently working with over 200 cities and counties, the majority of them in the US, one in Europe, some in Canada, and some in Israel. And the sizes really vary. So our biggest client is Los Angeles in California, all the way to a small village named Lemont of about 10,000 residents in the state of Illinois. So what is the challenge that we're coming to solve? One thing that we understand, and this was also evident from what Angela was talking about, states and local governments are really, really hard to manage, right? They affect every aspect of our lives, from garbage cleanup to public safety, sanitation, fire. Of course, this depends from city to city and state to state, but every aspect of our life is affected by how our state and local governments are managed. And one thing that's very difficult for them to do is to measure their success. How do we know as city managers, as mayors, that we're being successful? And a part of that is our residents, correct? I mean, our residents are our best sensors. We can put as many sensors as we want on a trash pickup truck or on our bins or on the traffic lights. But in reality, the satisfaction, the happiness, the safety of our residents is our biggest indicator of success as city managers, as mayors, as county managers, and even state agencies, of course. But that's very, very difficult to measure because we can't always engage, we can't always be in deliberation with everybody in our communities. So how do we come to solve this challenge? And so we're seeing governments are working extremely hard using expensive methods, many times anecdotal, to retrieve this feedback. They're holding meetings, they're doing interviews, they're running surveys. All these are great. They're definitely tools that governments should be using, but in this day and age, they're not enough because residents don't always want to engage with us. They don't want to always answer the survey. They don't want to always come to a meeting or take a 20-minute interview, right? But they still do care about how they're living. They still do care about their city life and what's happening to them. They're engaging with you, but not always in those what we call official channels. So how can we reach the wider community? How can we reach those silent communities that we don't always hear from? That feedback is already out there, and I'll show you exactly how. So what we do is we collect both organic input, so everything that residents are talking about on social media, on news media, on the city hotlines, organically from a multitude of channels, not just the channels that the cities are managing, running, monitoring. We also bring in proactive input, so online surveys, questionnaires that the city is putting out to request direct feedback from residents. We also bring that in. And then our AI, our artificial intelligence powered analysis, analyzes all that unstructured data point, all those unstructured data points, according to different parameters, which I'll talk about in a second, and bring this into a dashboard, which I'll also show you, and providing the city managers and different department heads with actionable insights. So what are residents saying about the vaccines? What are residents saying about local businesses? All in a very digestible manner that quantifies millions and millions and millions of online interactions from all sources. So our AI works in 4 very simple but innovative ways. First of all, it classifies the data. What topic are residents discussing? And we only work with local government, so our algorithm identifies different keywords based on that. Then sentiment, positive, negative, neutral. Anomaly detection,
Are we seeing a spike in conversation, for example, around vaccines, which is definitely taking the hold across the world? And geolocation. We're also able to geolocate about 50% of the data that we collect. How does it look like? And for here, I want to quickly stop and show you the dashboard, because this is the interesting part. So I picked a dashboard for a big city in California, San Jose. Can you see the dashboard okay? Just somebody know? Perfect. So every city gets this dashboard. They can pick and choose the time frame they want to look at: today, yesterday, last week, the last 30 days, etc. They can pick the sentiment. I only want to see what's positive in my city now, or obviously negative, etc. Which channels is the conversation taking place on? Official, unofficial, the different topics. And I mentioned we work on all topics that local governments are working on. And this is obviously adaptable to every state and country that we work in. And then additional stuff here, I won't pause on them because I know we haven't got much time, but you can see in a snapshot that overall in the past 30 days for the city of San Jose, California, there were a total of, in this case, 23,000 interaction, some of them positive, some of them negative. You can see the sentiment analysis on the selected period, a popular word cloud, which topics are being discussed the most, where in the city is the conversation taking place, and the top stories. Beyond that, what we provide are insights. So if the dashboard is collecting information by an artificial intelligence, this is done by human intelligence. We have a team of analysts that's working with each of the cities to look at the data and then extract the meaningful aspects of it. So why are residents talking about, in this case, let's say, removal of homeless encampments? Or a more interesting and more relevant insight for everybody would be the reopening of schools and around vaccines, protecting teachers. What are the main drivers of conversations that residents have in respect to this issue? And that's done by our team of analysts, and the cities get this about every 2 weeks to a month, depending on the subscription that they have. I'll quickly just show, we also have an ability to run surveys directly through here for the city, and benchmarking, which is always interesting. Because we're working with over 200 cities and counties, we have a network that's very vast. And through the benchmarking feature, you can also take a look at how the discourse in your city compares to other cities of similar size or similar location to you. I'll stop here because I want to make sure we have a couple of minutes for questions and answers. So I will share some more information later on if anybody wants. Muchísimas gracias, Asaf. Muy interesante. De hecho, ya tenemos algunas preguntas por interno, Asaf, así que no nos abandones tan rápido por Yom Ha'atzmaut, donde están preguntando si efectivamente ustedes pueden prestar servicios en habla hispana a los gobiernos locales. Pero eso lo vamos a ver en su momento, pero muy interesante también el uso de la inteligencia artificial. Precisamente con la Embajada de Israel hemos participado desde la sociedad civil en la programación y en la construcción de la política nacional de inteligencia artificial, con el expertise que tiene Israel al respecto. Entonces es un tema que ciertamente nos convoca a todos, tanto a nivel nacional como local. Muchas gracias, Asaf. A continuación quisiera darle la palabra, porque hay que cumplir el tripartismo, como me enseñó Andreas, a nuestro representante de Chile, Tomás González, de la Fundación Tribu. Tomás es director de esta fundación, es una organización dedicada a impulsar nuevos modelos para el futuro de la democracia y a promover la construcción colectiva de leyes, gobierno abierto, participación deliberativa, lo cual también genera una intersección interesante con la presentación de Ángela y de Asaf y el desarrollo de tecnologías cívicas. Tomás es economista de la Universidad de Chile, cuenta con una especialización en economía social e integración de UNASUR de la Universidad de Buenos Aires, y el 2014, muy interesante, Tomás, y felicitaciones, fuiste ganador del World Summit Youth Award, y actualmente eres reconocido como un Global Shaper en el Foro Económico Mundial. Tomás nos va a hablar básicamente de dos grandes temáticas. Uno, nos va a contar y nos va a explicar ¿en qué consiste el gobierno abierto a nivel local? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Open Data en general? Nos va a contar algunos trabajos que han desarrollado sobre planificación participativa en distintas municipalidades y finalmente también
nos va a hablar acerca del diseño e implementación de políticas que digan relación con la deliberación e inteligencia colectiva para alcanzar no solamente ciudades más inteligentes, sino, ¿por qué no?, una democracia más inteligente e inclusiva. Tomás, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eliel, por la presentación y a cada una de las personas detrás de esta invitación y este encuentro que me honra mucho participar. Voy a compartir la pantalla. Confírmenme, por favor, si es que ya se ve. ¿Sí? Bien. Entonces, ciudades inteligentes y participación ciudadana. Para mí esto lo podríamos traducir como hablar de comunidades inteligentes, ¿no? Porque ¿qué son las ciudades inteligentes sin las personas que viven en ellas, ¿no? Sin sus comunidades? ¿Cómo se puede avanzar hacia ciudades inteligentes si es que las comunidades no están en procesos también de aprendizaje y desarrollo continuo? Una línea de trabajo de la Fundación Tribu que me gustaría compartir a la luz de esto es la que llamamos municipios abiertos, ¿no? Este trabajo se empezó en 2018 junto con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y el ILPES de CEPAL, ¿cierto?, en un proyecto implementado con la Municipalidad de Renca, quien realizó el primer proceso de co-creación de un plan de acción a nivel municipal de gobierno abierto en Chile. Este proceso toma los pilares del gobierno abierto, que son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, tanto para sus contenidos como para la forma de implementarse. A través de un proceso que duró alrededor de un año, en una co-creación activa entre el equipo de la municipalidad y, bueno, desde luego la Fundación Tribu, la Fundación Konrad Adenauer y los vecinos y las vecinas de Renca, se llegó a un plan con 5 compromisos a 2 años para mejorar las políticas de participación, rendición de cuentas y transparencia de la municipalidad. Tomás, perdón, no sé si estás corriendo las diapositivas o... Sí. Ah, no alcanzamos, solamente dimos la primera. Ah, Tribu, a ver. Perdón. Gracias por avisarme. No, perdona la interrupción, pero muy interesante lo que estás comentando, entonces, si tenemos las diapositivas a la vista, mejor. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho este espacio también para invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo a hacer sus preguntas. Vamos a intentar responderlas y si no, en esta ocasión, quizá más adelante. Ahora... dice, ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no lo podemos todavía visualizar. Voy a probarlo una vez más. Sí, no te preocupes. Parte de la transmisión en vivo, ¿no? A ver. Ok. ¿Ahora? No, seguimos sin verlo, Tomás. Qué lástima. Bueno, les voy a contar yo. No te preocupes, después si puedes comparte la presentación y la compartimos con nuestra audiencia. No te preocupes, Tomás, te escuchamos. Sí, claro. Denme un segundo para ordenar las ideas. Bueno, justo era una presentación muy visual. Bueno, hay, entonces, por un lado, un trabajo que hemos realizado de planificación participativa junto con municipalidades en distintas partes del país. Es un proceso, como decía Ángela, donde el co es muy fuerte, ¿no? La co-creación, que luego sigue en
el proceso no se termina solo en la planificación. Luego, la pregunta es cómo sigue un proceso vivo en el cual una municipalidad y su comunidad de vecinas y vecinos se mantienen en una colaboración y también en una, digamos, en una fiscalización que es válida. En la medida que se van estableciendo ciertos compromisos, hay un involucramiento activo de las vecinas y los vecinos en el quehacer de la municipalidad. Este proceso hemos tenido la oportunidad de replicarlo en municipalidades de distintos perfiles, de distintos niveles socioeconómicos y en distintas regiones del país. Un caso que era muy pertinente para la conversación de hoy es el de San Pedro de la Paz, donde mediante también estos procedimientos de planificación participativa se involucró a la comunidad en su plan, en un proceso de planeación urbana, ¿no? En un plan de infraestructura de movilidad y de espacios públicos. A partir de este proceso, el trabajo de co-creación resultó en una priorización de propuestas, en una serie de feedback recogidos desde el equipo municipal con, de parte de los vecinos, y digamos, no solo hay una frase que planteó la OEA en 2014, ¿no? Y es que abrir los municipios resulta en mejorar la legitimidad social y a la vez mejorar la gestión pública a través de la interacción social. Yo creo que eso resume muy bien el espíritu de un gobierno abierto en esas dos dimensiones que son tan relevantes para el funcionamiento de las ciudades y de la democracia en todos los niveles. Estabilidad, legitimidad y aprovechar la inteligencia colectiva que existe en las comunidades. Bueno, les quería compartir también, tenía un montón de imágenes, les quería compartir también algunas reflexiones a partir de un proceso que acabamos de implementar a nivel nacional, en conjunto con el Senado de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Universidad de Stanford y la Universidad de Chile, pero que es igualmente relevante para pensarlo en aplicaciones a nivel local, a nivel regional. De hecho, esta misma metodología se ha usado incluso en niveles supranacionales. La Unión Europea, por ejemplo, lo usó 2 veces en 2007, 2009, para procesos. Hay un fenómeno al cual hoy todos los países del mundo nos vemos igualmente expuestos. Tiene que ver con el cambio tecnológico, ¿no? Con el aumento, digamos, el cambio acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos la gran posibilidad de acceder a mucho más conocimiento del que teníamos la posibilidad de acceder antes. Ahora, esta posibilidad también viene de la mano con ciertos desafíos. Uno de esos desafíos es el que la fragmentación de la información. Básicamente, hoy todas las personas podemos informarnos de aquellas noticias que más nos gustan. Y a veces no lo decidimos, sino que los algoritmos detrás de las plataformas digitales nos llevan a eso. Así pasa con YouTube, pasa con Twitter, pasa con los grupos en WhatsApp, etc. Y se van generando las burbujas de pensamiento. Eso, en mi parecer, está muy relacionado con el incremento a nivel internacional de los niveles de polarización social. En tanto estamos más metidos en nuestras burbujas, en tanto la información que recibimos de los distintos medios para poder posicionarse más fuerte tiende a ser la información más marcada en las posiciones, ¿no es cierto? Se tiende a acentuar la polarización y ahí aparece un desafío para la democracia. Y en la línea de lo que también comentaba Ángela hace un momento atrás, parece ser la deliberación, la solución a este gran desafío que enfrentan las democracias tanto a nivel local como nacional alrededor de todo el mundo. Nosotros desarrollamos un proceso en el que efectivamente, mediante un sorteo, ¿no? Un sorteo a partir de la información que tiene disponible el Instituto Nacional de Estadísticas del Censo,
a través del envío de miles de cartas a lo largo de todo el país, para lo cual utilizamos una herramienta de criptografía aplicada que permite verificar que ese sorteo haya sido llevado adelante de manera independiente, terminamos conformando una muestra de alrededor de 400 personas, representativas de todo el país, que se reunieron por 2 días y medio para deliberar sobre propuestas concretas en 2 temáticas que anteriormente la ciudadanía había definido como prioritarias en una consulta que hicieron las municipalidades de Chile: pensiones y salud. Esto es la primera vez que esta metodología se implementaba en el país y constituyó un proyecto piloto al cual ahora esperamos dar continuidad para acompañar el proceso constituyente y otras grandes discusiones país. ¿Qué es lo que pasa cuando se reúne un grupo de personas aleatoriamente seleccionadas? Como comentaba Ángela, ¿no es cierto? Hay una diversidad, pero junto con eso hay una posibilidad de dar solución a la polarización. Porque no llegan solo las personas con las opiniones más fuertes, a favor o en contra, sino que también llegan personas con opiniones más matizadas, personas que quizás no tienen una opinión completamente formada respecto a la temática y por tanto vienen más abiertas a el proceso deliberativo. Y es así entonces que el diálogo se puede dar de forma distinta. En particular, nuestra metodología, que ¿no es cierto?, está basada en los desarrollos de un centro de la Universidad de Stanford, trabaja sobre propuestas concretas de política pública para que luego puedan ser muy directos los insumos entregados a los tomadores de decisiones. En este caso, al Senado como un aliado a esta iniciativa, quien puede recibir directamente los insumos. Y en un contexto online, desarrollamos efectivamente una deliberación online. Más de 400 personas durante 3 días, en algunas instancias en las cuales se dividieron en sesiones, en pequeños grupos de deliberación, más de 40 grupos, ¿cierto?, en paralelo, y luego otras instancias donde se reunieron en sesiones plenarias. Todas las personas, antes de llegar a la deliberación, para poder hacernos cargo de las burbujas de información que hoy existen, recibieron un material informativo con los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas. Ese documento había sido elaborado con el feedback de personas expertas de las distintas visiones políticas, para lograr tener algo balanceado. Entonces, con esa base en información balanceada, luego se desarrolló el diálogo. Y además, en las instancias plenarias, participaron en algunos paneles de debate, expertos y expertas de distintas visiones también, en sesiones que fueron transmitidas en vivo por CNN Chile y el canal de televisión del Senado. Las deliberaciones en grupos pequeños eran completamente privadas. Ahora, me gustaría aquí, y para ya cerrar, mencionar cómo la tecnología puede estar al servicio de esto, ¿no? Les comentaba anteriormente que en colaboración con la Universidad de Chile utilizamos esta herramienta de criptografía aplicada para el sorteo. De la misma forma, en colaboración con Stanford, usamos una plataforma digital especialmente pensada para deliberaciones en línea, que además de las funcionalidades que tiene una plataforma Zoom tradicional, esta plataforma va velando porque nadie monopolice el tiempo de la conversación, sino que fluya. Además, mantiene presentes para las personas participantes la síntesis de los argumentos a favor y en contra. Y además permite luego, para quienes vamos a estudiar los resultados de este proceso, tener una gran cantidad de información, cuantitativa y cualitativa, respecto de los argumentos que se plantearon, las dinámicas de interacción en los grupos, ¿no es cierto?, la frecuencia de interacción, muchas otras cosas, lo cual es fundamental para poder aprender de estos procesos. Y al final del día, el objetivo en haber llevado adelante este proyecto, en el cual también contamos con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, y quiero aprovechar de agradecer especialmente a Andreas por su apoyo en esto, es generar condiciones apropiadas para que se forme y se comunique la opinión pública. Vivimos en una era en la cual pareciese ser que casi todo el mundo está intentando manipular la opinión pública, más que contribuir a su buena formación. Desde la política, desde los medios, desde distintos sectores, se usan los medios de comunicación y los medios digitales en general para manipular más que para comunicar. Entonces, con este proceso lo que hicimos fue a un grupo aleatorio, invitarlos por algunos días
a informarse de forma balanceada, a reflexionar en conjunto y luego plantear una opinión. Y yo creo que así también, con más deliberación, con más diálogo, con más información, se puede ir avanzando hacia comunidades más inteligentes. Y comunidades más inteligentes irán permitiendo que a nivel de las ciudades y a nivel de los países se vayan tomando también decisiones más inteligentes y de paso decisiones también más legítimas que fortalezcan las democracias. Lamento no haber podido compartirles la presentación que tenía, me pilla además un poco por sorpresa, pero bueno, será la próxima vez y de todas formas es un gusto estar aquí. Tomás, muchísimas gracias y no te preocupes, la verdad es que ha sido muy ilustrativo tu presentación y no fue fundamental el aspecto visual, pero ciertamente vamos a agradecer que lo compartas, sobre todo con nuestra audiencia. Estamos con los tiempos justos, pero me resulta inevitable compartir algunas de las preguntas que hemos recibido, que yo ya he visto que tanto Ángela como Asaf han respondido. Me gustaría también darle la palabra a Andreas, pero para ordenarnos, fundamentalmente, una temática que resulta particularmente sensible en Chile, dice relación con la protección de datos y con la ciberseguridad en general. Y aquí estamos hablando de participación ciudadana y lo que yo entiendo en mi curva de aprendizaje y donde tanto Israel como Alemania son grandes referentes y también en estos proyectos pilotos vemos que en Chile, gracias a la Fundación Tribu, hemos podido avanzar, es la construcción de confianza, ¿no es cierto?, al entregar datos personales para poder diseñar ciertas políticas. En ese sentido, les agradecería, ojalá en unos brevísimos minutos, la opinión, ¿no es cierto?, de nuestros panelistas respecto a la temática de la protección de datos. ¿Cómo se administra? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes al respecto? Ángela, por favor. Yeah, I mean, the German society is very sensitive towards data security and data protection, and it's really, let's say, for a city government, it's quite hard to ask people for their data. Yeah, on the other hand, many people like share whatever they think and feel on Twitter and Facebook and whatever social platform there may be. So it's a bit ambiguous how people behave, and I think it has its opportunities and also risks. I mean, we all have seen how some elections were influenced by data analytics and then micro-targeted marketing. So I think it's important to be very alert when it comes to the handling of data. And like in the German Smart City Charter, it says that the data should be used for the common good. But of course, how should this look like? This is still to be like defined, I guess. But anyway, I think data should not be commercialized, especially not the opinion of people and the feelings and emotions of people. But if you really want to involve citizens, it's important that data protection is guaranteed and that data is used for the common good. So far from my side. No, muy interesante, Ángela, y muy claro. Asaf, por favor. Yeah, I can quickly add, sorry, I have to turn the translation. I can quickly add that I agree with Angela. And what we're seeing, and I also put this in the chat, first of all, we only collect publicly available information. So no private messages, no private emails. This is very, very important. In privacy, we hold the density at the highest regard because we know the local governments that we work with hold it in the highest regard. The main purpose, and I think you mentioned this, Eliel,
of how our tool is being used is to increase trust. So if we break that trust with exposing people's personal information, we don't really do much. And beyond that, beyond the publicly available information, all the data is anonymized. So in the dashboard, you can't see, for example, Eliel Hassan wrote this, Thomas Gonzalez wrote this. You can see that because we're collecting so many interactions and data points, it's in the tens of thousands. So you see the volume of discourse. So you can see, for example, 20,000 interactions about public safety, 50,000 interactions about the vaccine. It's not about the individual, it's about that collective intelligence that our residents supply us, that without these type of tools, a lot of that conversation is gone. Muy claro, muy interesante, Asaf. Ángela, antes que me olvide, también una de nuestras oyentes y participantes nos están pidiendo, pero no tiene que ser ahora, si nos puedes repetir los 5 ejes de convivencia para ciudades inteligentes, que estábamos tomando nota, pero no en este momento, más adelante lo podemos ciertamente circular, porque ha generado mucho interés, así que muchísimas gracias. A mí, a ver, tenemos otras preguntas, pero en aras del tiempo... Sí, Tomás, por favor. Me gustaría compartir solo 2 conceptos no, muy breves. Por favor, que había una pregunta específica para ti, pero ideal si nos ayudas a complementar lo que comentaron Asaf. Respecto de lo otro, solamente decir que, en mi opinión, el estándar debería ser lo que se llama privacy by design, es decir, que la privacidad debería estar desde el diseño inicial de los sistemas, ¿sí? Eso marca dinámicas muy distintas. Y lo otro es entender que hoy en día, sobre todo Chile, que va a abrir su proceso constituyente, los derechos digitales son parte de los derechos humanos de nuestra era, y es importante prestarles atención. Esas 2 cosas en el espacio breve que nos pediste. No, te agradezco, Tomás, porque hay una pregunta quizá más sensible, pero dirigida a ti, en donde te preguntan, Tomás, cuál es el rol quizá de los partidos políticos, cómo ves esta dinámica con réditos electorales, algún tipo de polarización, ¿no es cierto? Y en tu opinión, ¿cómo se puede continuar con esta estrategia deliberativa? ¿Cómo se puede, ¿no es cierto?, enfrentar sin que se politice demasiado estos procesos de participación ciudadana en estos múltiples procesos electorales en que estamos? ¿Cómo podemos administrar y generar algún tipo de equilibrio? Creo que va por allí la pregunta válida de nuestro participante. Sí. Bueno, gracias por esa pregunta. Por un lado, creo que se necesita una organización o un grupo de organizaciones que sea apartidaria. La Fundación Trigo es una organización apartidaria, y ese compromiso y esa autoexigencia que requiere mucho rigor es sumamente necesario, ¿no? Hay un compromiso que vaya más allá del quehacer eleccionario. Ahora bien, el proyecto que nosotros hemos estado desarrollando busca precisamente poner el énfasis de que la democracia es más que las elecciones, de que la democracia es un proceso de entendernos y ponernos de acuerdo para vivir juntos, ¿no? Y por tanto, este mecanismo que hemos estado implementando ahora como primera experiencia piloto busca quedarse para seguir complementando el funcionamiento de la democracia. Pensemos como que estamos ampliando la caja de herramientas del sistema, ¿no? Y aquí hay un mecanismo que bueno, vamos a presentar muy pronto los resultados. Estamos muy contentos con lo que resultó. Podría contribuir al proceso constituyente, podría contribuir regularmente al trabajo legislativo, y aquí no se trata de un partido u otro, sino esto está un paso como antes, ¿no? Es abrir, pero de forma bien estructurada, la democracia a la participación ciudadana, porque la inteligencia colectiva, en mi opinión, no se logra sino más. Se logra cuando hay un buen diseño de los mecanismos de participación y de las condiciones de contexto. No me alargo más porque estamos apretados, pero en otro momento feliz de conversarlo. Así es, Tomás, muchísimas gracias. Por mi parte, yo voy concluyendo lo que es mi participación, recordando, ¿no es cierto?, también inspirados de algunas ciudades inteligentes, que no basta para fomentar la participación ciudadana, sensorizar nuestras ciudades, sino más bien sensibilizar nuestra ciudadanía, y eso es particularmente relevante. Con ello quiero agradecerles y dar la palabra a Andreas. Entiendo que tiene una
pregunta también para nuestros panelistas y también dar las palabras de clausura. Y Andreas, muchísimas gracias a ti y a la Fundación por el apoyo prestado para la realización de este evento. No, muchísimas gracias a ti, Eliel, por la moderación y, bueno, efectivamente el tiempo corre súper rápido. Entonces, antes de cerrar, me gustaría también hacer una pregunta, si me permiten, en inglés. As Thomas has already mentioned, the Konrad Adenauer Foundation is part of various projects in Gobierno Abierto y Deliberación País acá en Chile. And as much as I find the whole process and the whole projects extremely interesting, yeah, especially from an academic point of view, political science point of view, I'm always wondering myself or asking myself, how much can you really implement these processes? I'm talking about deliberative democracy in everyday politics, so to say. You know, as yeah, from our experience with Tribu here in Chile, these processes require very good moderation, for example, you know, and they are very comprehensive in inviting and selecting of the participants. And so my concrete question to the three panelists is, how much can you really implement these processes in everyday life and everyday political decisions in the smart cities, in the cities of tomorrow? Maybe starting with Angela and then Thomas, Asaf. Yeah, thank you for this question. I think it's a very crucial question and not so easy to answer, of course. So there are already some examples where citizen deliberation has been institutionalized, as you call it. For instance, there is an example in East Belgium where the council or the government there consults or involves citizen deliberation on a regular basis and considers their recommendations in their day-to-day policy making. So it is possible, although it is a relatively small community in that case, and there are other examples. I know that citizen deliberation is considered as making decision-making slower and more complicated. But I have an example where I think which makes it very obvious that that it can even be faster when you involve citizens from the very beginning, because sometimes planning processes take a lot of time for the planning and the cooperation between different authorities and so on and so forth. And by the time you bring the plan in front of the people and people say, no, we don't like the plan, then it becomes obsolete sometimes. My favorite example is the former airfield in Berlin, the former airport Berlin Tempelhof. It took many years to finish the plans for this former airfield with housing and a nice park and everything. And then the citizens of Berlin said, no, we don't want anything to be built there. And they started a referendum, which made all the years of planning completely obsolete. So I think if you start early with citizen involvement, you can be fast. And if citizens get acquainted to these processes, then they are even faster, because
citizen learn, okay, the city council has this and this and this procedure, and then maybe one day they are selected as a representative of their city, and the next day their neighbor is. So I think it's also a matter of building habits somehow. Muy de acuerdo, voy a tomar la posta de inmediato por el tiempo para agregar algunas ideas distintas. A mí me parece que, bueno, esa es la pregunta de oro, ¿no es cierto? Y lo que las sociedades deben plantearse, en mi opinión, es entendiendo que la necesidad de coordinarnos, ¿no? La delegación, la representación es necesaria porque todas las personas, digamos, tenemos distintas cosas que hacer en nuestra vida, ¿no? Y distintas preferencias, etcétera. Hay mecanismos de participación que se pueden diseñar siendo más demandantes para la ciudadanía, en su tiempo involucrado, en su atención dedicada, y otros que pueden ser más eficientes, ¿no? Y ahí hay un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando pensamos en el desafío de cómo esto se lleva al daily politics, ¿no es cierto? Cómo se lleva institucionalmente al funcionamiento de la democracia, me parece que también hay que pensarlo teniendo en consideración las capacidades y la escala que tiene el Estado, ¿no? La democracia, como todas las cosas, cuesta tiempo y plata. Por ejemplo, en Chile, organizar un plebiscito, una votación, requiere por lo menos 4 meses y alrededor de $40 millones. ¿Sí? Es bastante. Lo que pasa es que las votaciones son como respirar, ni siquiera pensamos que cuando lo estamos haciendo, pero hay mucho recurso y tiempo involucrado. Nosotros, por ejemplo, los mecanismos que hemos implementado con municipalidades requieren, han sido diseñados buscando ser muy amplios, ¿no? y como a harto tiempo. En el aprendizaje que hemos ido teniendo, y ya por ejemplo lo que implementamos con la iniciativa de deliberación a nivel nacional, eso está diseñado para ser muy eficiente. Por ejemplo, la ciudadanía tuvo que dedicar 3 días, 2 días y medio en realidad, ¿no? 2 días y medio. Hubo una parte que nos tomó harto tiempo, pero que el Estado ya lo tiene, que es toda la información como censal para conformar una muestra representativa. Por otro lado, esta metodología contempla una encuesta de entrada y una encuesta de salida. Entonces hay una medición cuantitativa, ¿sí? En general los cabildos tienen el desafío de que hay que hacer toda una sistematización eterna de lo que se dijo, y es manipulable y es más subjetivo. Aquí nosotros tenemos una medición concreta. Y si pensamos que el gobierno, por ejemplo, lleva más de 1 año con la reforma de pensiones todavía en discusión, porque existen legítimamente distintas interpretaciones de lo que la ciudadanía quiere. Quizás si en una etapa temprana hubiésemos convocado en un proceso tan sensible a la ciudadanía, ya hubiésemos tenido la respuesta mucho antes, ¿no? Como decía Ángela, creo que involucrar tempranamente es la clave, y además siempre hay que tener en cuenta que algo como lo que pasó en octubre de 2019 no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, en mi visión, una sociedad que no cuida su tejido democrático está abriendo el espacio para que hayan luego revueltas, estallidos, como se les quiera llamar, que son mucho más terribles para todas las personas, a favor o en contra de ese proceso, y hacen más lento todo. Entonces, la democracia al final del día puede ser una inversión, y creo que la deliberación, el sorteo, y las herramientas tecnológicas lo pueden hacer más eficiente y más institucionalizable. Perdón si me alargué. I'll just quickly add a couple of notes. I agree with Thomas and Angela. I'm not going to repeat what they said. 2 things that I think are really important. One, not everybody wants to always engage with us. And we need to remember, not everybody wants to come and answer the survey, to a community meeting, to answer the interview. And we need to figure out other ways to engage them. And also, beyond engaging early as possible in the planning process, one very key aspect is the feedback loop. So don't just ask the questions, get the feedback, implement. Make sure that you tell residents, I listened to what you said, I accept A, B, and C, D, E, and F, not so much, and we're gonna adapt the others, but constantly communicating back. I heard what you're saying, here's what we're gonna do. That helps keep people engaged, because they know their input is not going to waste. They're not just,
investing their time, their resources, sometimes their money in providing you input without really knowing how you're using it to improve their lives. Ya, muchas gracias nuevamente a Ancla, Tomás y Asaf. Bueno, una de las pocas ventajas de la pandemia es que estamos aún más conectados que antes. Así me parece a lo menos. Y lo más probable es que este seminario no hubiera tenido lugar de esta manera sin la necesidad de conectarnos entre nosotros a través de esta plataforma digital. Hoy hemos debatido sobre el papel de los ciudadanos en las ciudades inteligentes. Ambos, la digitalización y la participación, son desafíos a los que se enfrentan a los estados nacionales de todo el mundo en la actualidad. La forma en que abordemos estos desafíos tendrá un gran impacto en la preparación de nuestras sociedades democráticas para el futuro. Y en este desafío, como en muchos otros, no estamos solos. Como los embajadores de Alemania y Israel han mencionado al principio de este evento, hay muchas cosas que aprender de cada uno. Y hablando desde la perspectiva alemana, esta pandemia ha mostrado brutalmente las debilidades de nuestro sistema administrativo, de nuestro sistema educativo, en parte también de nuestro sistema de gobierno federal. Y en muchos aspectos también ha demostrado que nuestras ciudades, los espacios urbanos en los que vive la mayoría de los alemanes, no son tan inteligentes como podrían haber pensado antes. Y dicho esto, vuelvo a subrayar que vale la pena mirar a la izquierda y a la derecha, no políticamente, más geográficamente, y aprender de las experiencias de los demás. Y la Fundación Konrad Adenauer se entiende como promotora del desarrollo sostenible y facilitadora del intercambio de ideas y experiencias. Israel y Chile son ejemplos interesantes de cómo las sociedades afrontan con éxito los desafíos del mundo actual. Y por ello estoy muy agradecido por las contribuciones de nuestros distinguidos ponentes, Asaf, de Sen-City en Israel, y Tomás González, de nuestro socio chileno de la Fundación Tribu. Que también en Alemania algunas cosas se están moviendo, aunque lo hagan muchas veces lentamente, lo ha demostrado la doctora Ángela Jaín de la Universidad Técnica de Berlín, la TU de Berlín. Entonces, muchísimas gracias por su contribución. Al final, por muy abstracto que suene el concepto de ciudades inteligentes para mucha gente, hay una cosa que permanecerá. El concepto de ciudades inteligentes tiene que ver con la gente, ¿no? Con las personas que viven en esas ciudades. Y Asaf, Ángela y Tomás lo han destacado muy bien en sus presentaciones. El evento de hoy marca el inicio de una serie de seminarios que la Fundación Konrad Adenauer está organizando con gusto, con gran placer, en cooperación con la Embajada de Israel y varios socios chilenos, entre otros el Consejo Chile-Israel, en los próximos meses para discutir los desafíos de las ciudades de hoy. Por lo tanto, me gustaría invitarles cordialmente a estar en contacto con nosotros. Síganos a través de las redes sociales y siéntase cordialmente invitado a acompañarnos en las próximas ocasiones. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer a todos nuestros socios del evento de hoy. En primer lugar, a las embajadas de Israel y Alemania, así como a sus respectivos embajadores, Marina Rosenberg y Christian Helbach, y al Consejo Chile-Israel. Por supuesto, mi gratitud también va dirigida al moderador de este evento, a nuestro querido amigo Elías Hasson. Y agradezco a nuestra distinguida comunidad por su interés. Muchísimas gracias y que se queden en casa
y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vielen Dank. Toda rabá. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.